Hola profesor, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4, que está conformado por Beltrán López Aide, Vergara Sanabria Guadalupe, Pérez Martínez Mónica Natalie y Bonilla Tornero Vanessa. Bueno, nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál es el concepto que tiene Vasconcelos con la psicopedagogía? Dando respuesta a la pregunta de investigación, José Vasconcelos es una pieza fundamental tanto en la educación como en la psicopedagogía. La educación nueva y la escuela activa, cuando el ministro Vasconcelos inició sus programas educativos, él se estaba generalizando en el mundo de educación nueva con los métodos pedagógicos de la escuela activa. Se transmitió al mundo occidental la idea de la educación de un hombre nuevo para el mundo contemporáneo. En una época de la revolución tecnológica científica que repercutió en el pensamiento y la acción de los educadores, como la tendencia educativa avanzada para nuevas generaciones. En Europa y América se fue generalizando la corriente educativa de la escuela nueva con los modelos de la escuela activa, que fue el movimiento pedagógico más importante de la primera mitad del siglo XX. La educación nueva surgió de un grupo de pedagogos de diversos países, quienes fueron los que se interesaron en la conformación ideológica y organizativa de una escuela más organizativa de la vida moderna. José Vasconcelos impulsó la educación indígena, la educación rural, la educación técnica y urbana. Bueno, José Vasconcelos creó bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y también construyó centros educativos en zonas de bajos recursos. En el año de 1921, él funda la Secretaría de Educación Pública, donde la cual él fue el titular desde 1921 a 1924. Ya en 1925, publicó La raza cósmica, uno de sus libros más influyentes. Él construyó varias bibliotecas, dirigió la educación de libros masivos en todo México, impulsó la alfabetización, también fomentó el moralismo en los edificios públicos a lo largo de toda su vida. José Vasconcelos, también llamado maestro de la educación y también del arte y cultura, me parece, construyó acciones para que todo México tuviera acceso a la educación y también asimismo a los libros de texto. Su trabajo en ese rector refleja que él estaba convencido de que la educación puede transformar a México, que permite a las personas desarrollar todas sus aptitudes y habilidades. Vasconcelos escribió varios libros, textos, ensayos y entre otras cosas, donde él hablaba de pedagogía, sociología y antropología. José Vasconcelos inició el proyecto educativo
emanado de la Constitución de 1917. Él proponía revolucionar la instrucción y reconstruir la nación. Los conceptos que él marcaba mucho era del modelo vasconcelista. Eran claros, la educación debía ser función exclusiva del Estado, laica, gratuita y obligatoria. La idea central de la formación vasconcelista residía en hacer de la escuela una casa del pueblo, es decir, que fuera pues más de ustedes que de ellos mismos, donde los alumnos pudieran tener pues mayor potencial, en donde no tuvieran que tener, pudieran tener mayor oportunidad para el estudio y tuvieran menos conflictos en cuestiones económicos, ¿de acuerdo? La idea central de la formación vasconcelista residía en hacer la escuela, como ya lo comentaba, una casa del pueblo y del maestro un líder de la comunidad. Es decir, sus postulados básicos eran pues traducir obras clásicas, la distribución masiva de libros y la edificación de bibliotecas para que los alumnos pudieran tener mayor acceso a la educación, así como el subsidio al arte y las humanidades. Lo que hacía Vasconcelos a un inicio del proyecto educativo pues era proporcionar la revolución, revolucionar las instrucciones y reconstruir la nación. Los conceptos del modelo vasconcelista eran claros. La educación debía ser pues para todos, en donde hubiera mayor oportunidad para el alumno y el profesionalismo en cuestiones líderes como docente. Pudiera existir mayor accesibilidad para la información que se pedía o se requería para evolucionar la educación. ¿Eso qué quiere decir? Que pues obviamente él abriendo pues las escuelas y las oportunidades junto con las bibliotecas, pues los alumnos iban a tener mayor oportunidad de tener bases para la información que necesitaban estudiar. Dependiendo de la situación de los profesores, pues sabemos que muy independientemente de la información que los profesores llegan a otorgar, de igual forma pues se necesitaban otras bases. En esos tiempos pues las bibliotecas iban a ser pues una oportunidad muy grande para el pueblo. De igual forma la apertura de varias escuelas. México entra de lleno en la época en la que hay un afán europeo y estadounidense de experimentar y de medirlo todo, aunque el interés del hombre por las diferencias individuales viene ya desde tiempos remotos de la humanidad. En el siglo XIX, América Latina tomaba conciencia del problema educativo. Su filosofía fue el positivismo hasta principios del siglo XX. Permaneció como una norma educativa que rechazó toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto, admitiendo solo el método experimental, siendo su creador Augusto Comte. Sin embargo, el positivismo ganó los más destacados intelectuales latinoamericanos, siendo su principal exponente en México el naturalista y filósofo Gabino Barreda. La educación de Vasconcelos llevó a cabo una verdadera revolución educativa, basada en un cambio radical en los métodos de enseñanza. La nueva ideología, que estaba orientada hacia una posición contraria, buscaba atacar la ignorancia y los retrocesos. Solo a través de la educación de las masas es como se podía llegar a la transformación de nuevos ciudadanos. Por ello, la prioridad de crear escuelas rurales, primarias, técnicas y además de emprender una cruzada contra la ignorancia y el analfabetismo, a favor de la educación indígena. Vasconcelos enfoca fundamentalmente su obra a examinar de la doctrina educativa de Dewey, arremete contra la posición naturalista de Rousseau, de dejar al niño en plena libertad durante su desarrollo. Plutarco Elías Calles inicia su periodo como presidente de México,
un ímpetu transformador en organizar al país y mejorar su economía, producir, crear industrias, organizar finanzas y educar. Progreso y revolución. Durante este periodo callista, la educación se caracterizó por los enfrentamientos ideológicos que tuvieron en común los programas reformistas, desde la escuela racionalista hasta la educación socialista de Cárdenas. En este periodo se dio un importante impulso a los jardines de niños y cuantitativa y cualitativamente, en los que influyó un distinguido grupo de educadores que adoptan las ideas de Froebel y Pestalozzi y Montessori, afines de la pedagogía mexicana y a la llamada nueva educación. Se fomentó el estudio científico de los fundamentos de la educación y el conocimiento del niño mexicano. Vasconcelos creía en una visión Vasconcelos es el florecimiento del espíritu de la libertad mediante la síntesis de las razas y las culturas, mediante el mestizaje, la llamada a realizar dicha utopía de la raza cósmica. A modo de acotación, cabe destacar que con estas dos teorías, la ley de los 3 estados y del mestizaje, Vasconcelos se opone a la teoría del evolucionismo y las teorías de las razas puras, teorías positivas ambas. Desde el otro punto de vista, desde la conciencia, el espíritu y el camino que conduce a Dios, Vasconcelos plantea su estética y se repite o se reproduce analógicamente en la conciencia del hombre, inteligencia que ordena y discierne sobre los hechos y las cosas de la vida, que obligan a realizar actos y propósitos que obligan a querer, que los devela del mundo de la voluntad de la ética. Y por el último, el espíritu, o mejor dicho, lo más alto del espíritu, en el que todo material se transforma de acuerdo a arreglos de la imaginación y de la poesía, y nos pone en el camino de lo sobrenatural, en la senda de la revelación. La teoría del priori estético es la idea central y el sistema filosófico. También nos dice que cuando nos hace una pregunta, ¿cuál es el concepto que tiene Vasconcelos con la pedagogía? Y es formar al alumno la visión de la totalidad de la cultura universal. Se puede afirmar que el proyecto pedagógico cultural para México post-revolucionario generado por Vasconcelos tiene la validez actual porque es auténticamente moderno, más aún sigue siendo revolucionario y se basa en las propuestas pedagógicas postmodernas de la globalización, cuyos objetivos son la adaptación y la difusión de conocimientos, elementos que son útiles en la vida cotidiana.